Muy buenas noches, auditorio. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa CEIA en Contexto. Y el día de hoy, pues tenemos una serie de programas. Empezamos con una serie de programas muy importantes sobre un tema que atañe a toda la sociedad mexicana y que es de la mayor importancia. Es sobre la impartición de justicia que vive en nuestro país, en donde todos sabemos que no estamos satisfechos con ella, que hay problemas serios, pero que rara vez entramos a fondo en este tema. El día de hoy contamos con la presencia de dos expertos en la impartición de justicia, en la investigación sobre la impartición de justicia, quienes han hecho enorme trabajo al respecto y quienes nos complace presentar a ustedes esta noche. En primer lugar, la doctora Ana Laura Magaloni, quien es profesora investigadora del CIDE, del Centro de Investigación de Docencia Económica. Ana Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Y también a Roberto Hernández, al maestro Roberto Hernández, quien es profesor, investigador también del Centro de Investigación y Docencia Económicas, de la División de Jurídicas, y pues le agradecemos mucho tu presencia, Roberto. Gracias. Pues bien, esta noche, como les digo, empezamos una serie de 3 programas. El primero tiene que ver con el diagnóstico, es decir, ¿cuál es la situación que guarda, Ana Laura, la impartición de justicia en nuestro país? ¿Por qué es importante? Mira, la impartición de justicia penal, yo diría, es quizá el área más sentida y más atrasada de nuestro sistema de justicia, y creo que tenemos un diagnóstico que nos permite aseverar que tenemos, por un lado, unas instituciones que funcionan con enorme ineficacia y, por otro, unas instituciones que son profundamente arbitrarias. O sea, frente a la creencia popular de que para combatir el crimen hay que aceptar algunas dosis de arbitrariedad, en el caso de México parece paradigmático de que, a pesar de ser muy arbitrario el sistema, sigue siendo profundamente ineficaz. Yo creo que el diagnóstico no solamente pasa por los jueces, por lo que sucede en la última fase del proceso, sino también por las 2 fases que anteceden al proceso, que es un poco la función de las policías y de los ministerios públicos. Es una cadena y es una secuencia, todos están implicados, realmente unos repiten los errores de otros y eso se va haciendo una cadena perversa, pero lo cierto es que son 3 instituciones por lo menos los que tienen a su cargo poder resolver 2 problemas. Uno, poder garantizar seguridad pública, pero por otro lado también poder garantizar justicia. Y esas son, creo, que las grandes agendas de la discusión en materia de reforma penal. Roberto, en tu opinión, ¿cuál es este diagnóstico en lo general? Es decir, hay gente que no debería estar en la cárcel, que así está. ¿Cómo leerías tú el problema de la impartición de justicia? Yo estaría de acuerdo con eso. Creo que efectivamente el problema, en términos básicos, es que la misión de las instituciones de seguridad y de justicia es, por un lado, detectar a los delincuentes, procesarlos, ¿no? Y por otro lado, hacerlo de tal manera que entre a la cárcel quien tiene que estar ahí, que no entre a la cárcel quien no tiene que estar ahí. Esa misión elemental está fracasando, ¿no? Entonces, tenemos en la cárcel a gente que con mucha probabilidad es inocente, y afuera de la cárcel la gente que debería estar adentro, ¿no? Y me imagino que esto pues conlleva sin duda problemas de maltrato, problemas de corrupción, problemas también de, como dices, de ineficacia, ¿no? De las propias instituciones. A lo mejor algo que podría resolverse rápidamente tarda 1000 años, y sobre todo la injusticia que esto genera, y me imagino que en términos del tejido social pues lo va derruyendo. ¿Es así? Sí. O sea, yo creo que el castigo más severo que puede imponer el Estado al ciudadano es la privación de la libertad. La forma en la que lo hace es fundamental. Entonces yo sí creo que mientras sigamos desconfiando en nuestras instituciones, mientras que haya tanto nivel de arbitrariedad, mientras que tengamos personas en la cárcel que ni siquiera han tenido posibilidad de tener un juicio justo, entonces, bueno, la merma de confianza en el Estado, en las instituciones, o sea, dado que el castigo que está de por medio es tan severo, pues parece ser de extrema importancia. O sea, no estamos hablando de cualquier reforma, estamos hablando quizá de la reforma que nos viene a garantizar a todos la libertad, ¿no? O sea, no, en una democracia parece ser que ese sería uno de los valores esenciales que tendríamos que estar preocupados por garantizar. Y sin duda, Roberto, por ejemplo, el hecho de la forma como puede ser alguien llevado a la cárcel, pero también quién va o no va a la cárcel, pues tiene un impacto sobre la delincuencia seguramente. Es decir, si alguien piensa que no va a ser
llevado a la cárcel, o que si acaso puede pagar una mordida y sale, pues es mucho más fácil que incurre en algún delito, ¿no? Es decir, como que hay una relación ahí, ¿no? Claro, o sea, creo que es fundamental que cuando se toma la decisión de actuar penalmente contra alguien, de enviar a alguien a la cárcel, que haya un sustento claro para hacerlo, ¿no? O sea, si las instituciones pueden con mucha facilidad hacer que alguien ingrese a la cárcel, entonces no hay una garantía de que estén operando y funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, si con cualquier evidencia, con cualquier rumor, digamos, alguien puede ser eficazmente acusado y sometido a prisión, entonces todos estamos más inseguros. Entonces no hay una contraposición en estas ideas de que haya un poder judicial fuerte y debido proceso y garantías con que haya seguridad pública, sino que más bien lo que parecería ser el caso es que las garantías y los derechos humanos son la metodología de trabajo para lograr tener seguridad pública. Y uno, si se pone a mirar la experiencia de todos los países que tienen sistemas de justicia y seguridad más o menos eficaces y funcionales, veremos que en todos ellos hay siempre un sistema de justicia, un poder judicial fuerte, con garantías fuertes, y en consecuencia tienes una policía que tiene estándares de trato apropiados, que puede convocar a gente interesante a trabajar a las instituciones, que en fin funciona con un cierto grado de confiabilidad. Y en el caso mexicano lo que tenemos es pues instituciones que funcionan con escasas reglas, muy diluidas, con mucha arbitrariedad, y al mismo tiempo tenemos una delincuencia rampante, como vemos toda la debilidad del Estado, porque están estos dos ingredientes, ¿no? Entonces no son ideas contrapuestas, sino que una es como el método de trabajo de la otra. Si hay unas buenas garantías, puede haber una mayor probabilidad de que haya buena seguridad pública, ¿no? Por poner un ejemplo, Enrique, me gustaría aterrizar esta idea. Sí. Si hoy 70% de los acusados son incomunicados en la agencia del Ministerio Público y no tienen un abogado, y la evidencia que levanta el Ministerio Público, que generalmente son 2 testigos, y la confesión o declaración manipulada del acusado, y con eso es suficiente para que un juez te condene, lo que sucede es que para atrapar a delincuentes profesionales ese método no te va a servir, ¿no? Ese método te sirve para extorsionar a los narcomenudistas o a robos menores de carteristas del metro, pero si quieres encontrar una banda de secuestradores y tienes que hacer grabaciones telefónicas, tienes que levantar las huellas dactilares del lugar donde hayan tenido evidencia, tal y tal. Mientras que el método de trabajo permita este nivel de incomunicación y de arbitrariedad en la fase de detención, con absoluta garantía de que lo que hace tiene fe pública y tiene absoluto valor probatorio en juicio, no importando que no hayan estado las condiciones, en ese momento tienes una policía que solamente sabe investigar de esa forma, incomunicando, amenazando, humillando y a veces golpeando, ¿no? Si el juez eleva, si dice eso no vale, las huellas dactilares, los rastros de sangre, claro, la criminalística de campo, eso pasará a ser el camino para que la policía pueda llevar a alguien a juicio. Si eso sucede, tendremos más probabilidad de atrapar a los delincuentes profesionales que delinquen en forma reiterada, generalmente organizada, violenta, etcétera. Pero un poco la idea de Roberto, con la que coincido, es que los incentivos que genera el juez para que la Procuración de Justicia se profesionalice son muy importantes. Si el estándar de prueba se eleva, ellos van a tener que hacer de otra forma su trabajo, claro, ¿no? Pero antes de continuar, yo creo que nos estamos metiendo ya a cómo hacerle, y quisiera interrumpirles porque en realidad a mí me gustaría comentar con el auditorio un momentito el hecho de que ustedes se han metido a la investigación profunda de estos temas. Es decir, no es algo que se escuche por ahí, en fin, y me gustaría comentar con el público que vamos a tener la presentación de un video que hicieron ustedes y que pues muestra esto. Quisiera yo preguntarles, bueno, de esto que vamos a ver, esta investigación es de campo, son con datos duros, Ana Laura. La idea del video fue de Roberto Hernández, y quizá él pueda explicarla mejor que yo. A mí lo que me parece más original del mismo es que logró fotografiar problemas que nosotros habíamos detectado a través de muchos estudios, ¿no? Entonces, es muy diferente salir con un dato que salir con la voz del Ministerio Público, diciendo lo que está pasando, ¿no? Ahora, lo cierto es que
eso que dice el Ministerio Público está corroborado por 6 años de investigación de la División de Estudios Jurídicos, donde sabemos que es cierto lo que está diciendo, ¿no? Entonces, habíamos sido muy poco exitosos en que los datos pudieran llamar la atención, y la estrategia de Roberto de ponerle imagen a los datos creo que ha sido una potente herramienta de comunicación. Lo que quiero decir, pueden parecer entrevistas aisladas, detrás podríamos dar datos duros de que lo que están hablando de la generalidad de la forma en la que operan estas instituciones. Así es. Roberto, a ver, ¿cómo la idea del video? Entonces, ¿fue para tratar de ponerle cara a los datos, Exactamente, yo creo que la idea es tratar de contextualizar, creo que Ana Laura lo ha explicado muy bien, quizás valga la pena que procedamos a ver unos pedacitos del video y que lo conozcamos, ¿no? Bueno, pues la idea es que sea más que un pedacito, ¿no? Es decir, a mí lo que me gustaría enfatizar con el público es efectivamente el hecho de que hay mucha investigación detrás, hay encuestas, hay datos duros, es decir, no es de oídas, ya, claro. ¿no? Yo podría ampliar sobre esa idea. Una investigación que fue básica fue una investigación que realizó Laida Negrete, que estuvo trabajando, digamos, haciendo trabajo de campo en una agencia del Ministerio Público. O sea, se metió a trabajar, digamos, como si fuera parte del personal de una agencia del Ministerio Público. Bueno. Entonces, eso nos dio mucha idea de qué cosas teníamos que preguntar cuando entrevistáramos a un agente del Ministerio Público para que nos entregara información. Pero eran datos que ya conocíamos a partir de la investigación de campo, ¿no? Pues, bueno, vamos a seguir ahondando en esto, pero para eso necesitamos ir a un corte. Le agradecemos mucho al auditorio que siga con nosotros, a ustedes les pedimos su paciencia, pero en un momento continuamos entonces. Esto me gustaría